esta clase en forma virtual, después de haber cumplido con el estudio del derecho procesal constitucional y el análisis de los dos bloques de garantías, tanto los que se refieren a la persona, el amparo, el habeas corpus, cumplimiento, así como también los que se refieren a las normativas, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y, como no, la demanda competencial. En todo caso, el tema que nos queda por analizar es el de la jurisdicción supranacional. Como debemos comprender, el concierto de los estados determina que haya una interdependencia y que el derecho internacional público sea el mejor soporte que expresa en instrumentos jurídicos de alcance internacional como son los tratados, los protocolos, las convenciones. Hoy se habla de un derecho convencional y evidentemente las garantías que tienen que ver con los derechos humanos no podían estar ajenos a este ámbito de competencia internacional. Nosotros somos suscriptores de instrumentos tan importantes que tienen que ver con los derechos fundamentales, como también con los derechos de las minorías existentes en el orbe, la mujer, el niño, el anciano, el discapacitado. Los derechos fundamentales, en ellos debe esmerarse el Estado, los estados en general. Si nosotros vemos en el nivel internacional, hay órganos que deben aplicar estos instrumentos para evitar que se veje, que se pisotee, que sean hollados estos derechos fundamentales y estos derechos de las minorías. Podemos decir que entre los órganos internacionales competentes para ingresar a esta jurisdicción supranacional está el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre nosotros en este continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, qué duda cabe, la Corte Interamericana. Ambos, la Comisión y la Corte, institucionalizados por el Pacto de San José o Convención de Derechos Humanos. Es importante que comprendamos que estas instituciones y estos órganos competenciales se guían a través de lineamientos matrices, como ha de ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Deberes y Derechos Humanos, la primera del mes de diciembre del año 48, y la Declaración Americana de Deberes y Derechos del mes de mayo del mismo año 1948. Dice nuestra Constitución Política del Estado que los derechos humanos que contempla, garantiza y protege se deben interpretar a la luz de la Declaración Universal y de todos aquellos instrumentos internacionales que el Perú haya suscrito. De modo que estamos en un mundo globalizado donde los derechos humanos en esta evolución del Estado ha debido a estar en pleno proceso igualmente de desarrollo. Nosotros no podemos imaginar un Estado cual si fuera una isla. En esta hora de globalización hay un sentido de complementación entre los estados. Estos derechos son imprescriptibles y por eso es que los estados están de acuerdo en su protección. Es también de relieve significar que en esta hora de
integración de uniones de estados es más comprensible aún que en esta mancomunidad estatal los gobiernos hayan tenido que suscribir estos instrumentos para someterse a la jurisdicción supranacional. Nosotros no estamos ahorita viendo principalmente el derecho internacional público, estamos viendo aquellos derechos que específicamente el derecho internacional público protege, los derechos humanos. No estamos hablando de aquellas obligaciones, deberes y derechos que un Estado se debe al otro. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la demanda peruana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto al Mar de Grau entablada contra Chile. Este es un problema de dos estados. Nos estamos refiriendo nosotros a los derechos humanos y a los órganos que tienen el deber de resolver conforme a los instrumentos que protegen estos derechos y a los órganos que tienen el deber de sancionar en armonía con estos instrumentos internacionales, sean tratados, convenciones o protocolos. ¿Qué es en sí misma la jurisdicción supranacional? Los estudiosos denominan más que la globalización, la internacionalización de los derechos consagrados en los ordenamientos jurídicos internos y recogidos en estos tratados internacionales. Actualmente está en franco desarrollo internacional estos derechos humanos. No hay agenda de cumbre de jefes de Estado que no contemple el tema de los derechos humanos, porque son inherentes a la persona, por lo menos aquellos derechos de primera generación con los que nace el hombre. La Constitución de 1979 decía que esos derechos son anteriores y superiores al Estado. La Constitución vigente de nuestro país, la de 1993, dice que la razón primera del Estado es protegerlos. Y de manera general, las constituciones que se han sancionado en toda latitud ya no comienzan definiendo al Estado, comienzan definiendo los derechos de la persona, siendo por tanto de carácter existencial. Estos derechos se respetan aún en los estados de excepción. Nuestro Código Procesal Constitucional, como hemos visto, establece que cuando el Estado declara la excepción en vía de emergencia o en estado de sitio, aún ahí respeta los derechos fundamentales que deben definirse con criterios de proporcionalidad. La suspensión de derechos en un estado de emergencia o en un estado de sitio tienen que ser justificados por un principio de equidad, de proporcionalidad. Nosotros hemos tenido en nuestro país diversas circunstancias en que se declaró toda una provincia, toda una región o varias regiones en estado de emergencia y suspendían los derechos. Y por eso hemos tenido que ir a órganos de justicia internacional, aún en el caso de la sedición, cuando habían capturas de elementos terroristas que no lograban satisfacer el debido proceso en el ámbito interno y llegaban al ámbito internacional. Ahí se ha visto y ha sido multado y penalizado el Estado. Evidentemente, los estados de excepción, de emergencia, de sitio, no deben justificar una acción violenta desde el Estado. Los derechos humanos son sagrados. No encuentro otra palabra para darle la connotación semántica de vida.
son sagrados. La persona existe en tanto y en cuanto se respete esos derechos. Por eso es que los jueces sin rostro, los tribunales sin rostro, los procedimientos vertiginosos que hoy denuncia el fiscal, mañana el juez resuelve y dentro de 3 días la sala superior hace lo mismo y se confina al justiciable, sea quien fuere, que haya querido incluso socavar la estructura del Estado. El Estado no puede proceder de la manera como se hizo. Hoy mismo estamos en la Corte Interamericana por el caso de la recuperación de la residencia del embajador de Japón, donde se presume que un sedicioso fue muerto extrajudicialmente. Consecuentemente, en esta hora de internacionalización de los derechos, pues no podemos dejar de reconocer que en la agenda de los estados, en su evolución, como hoy lo podemos constatar, está este tema de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos da ejemplo de cómo debemos proceder. Si las Naciones Unidas es el órgano ecuménico, es el órgano que traza jurisprudencialmente las líneas matrices de cómo ha de respetarse estos derechos civiles y políticos de la persona. Aquí, más allá, en el África, en el Medio Oriente, en el mundo árabe, en el espacio europeo hoy integrado en la Unión Europea, que también tiene en Estrasburgo, Francia, un comité de defensa de los derechos humanos en ese espacio regional que es el espacio europeo. Pues nosotros tenemos que ver, ya no en el caso de América, ya no en el caso de Europa, ya no en el caso de África o de otra latitud, sino globalmente, cómo es que este Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está con un instrumento en la mano cautelando los derechos que garantice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este órgano convencional está formado por expertos que se reúnen 3 veces al año. Son periodos de sesiones, no son audiencias de un día. Periodos de sesiones, así como las Naciones Unidas cuando convoca su Asamblea General, lleva adelante periodo de sesiones, también el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y se celebran alternativamente, ya sea en Suiza o en los Estados Unidos, en las ciudades de Ginebra y de Nueva York respectivamente. Cumple 3 funciones importantes. La primera, protección y resolución sobre derechos humanos, distinta a la realizada por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo del mismo nombre, que son órganos promotores de conferencias, no son resolutivos. Un segundo aspecto que cubre es el que procesa e informa a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay un error de tipeo en la lámina, es Asamblea General de las Naciones Unidas, donde incluso tienen vocería los 54 estados del África. No tienen 54 butacas, pero tienen una vocería. Hoy el África, sacudida del yugo de algunos imperios como el del Camon-Blau o el francés, ya tiene un órgano que los integra.
y evidentemente en la Asamblea General están representados también las repúblicas árabes, también las repúblicas del sudeste asiático. De modo que es importante advertir que este Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas informa a la Asamblea General, donde están todas las repúblicas presentes, y tiene que informar de cómo está el respeto escrupuloso o la violación de los derechos humanos. Y un tercer tema es el referido al estudio y exposición de las circunstancias que dificultan la aplicación de este pacto de derechos civiles y políticos que fue sancionado por las Naciones Unidas, junto con otro pacto que se denominó de derechos económicos y culturales. Ahora nosotros veamos desde nuestra visión continental, ¿qué hace la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana tiene que procesar toda denuncia que sobre derechos humanos llegará tarde o temprano a la Corte Interamericana. Veamos. La Comisión, si bien es cierto, tiene un antecedente que precede al propio Pacto de San José. Sin embargo, ya es formalmente instituido en esta Convención Interamericana. Pues como vemos, la Comisión desde marzo de 1948 tuvo dos documentos fundacionales o matrices. Evidentemente, la Organización de Estados Americanos tenía que ser el ente rector, la Carta Fundacional de OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes. Estos documentos se firman y evidentemente llevan consigo la existencia de la Comisión Interamericana para procesar toda denuncia que tuviera que ver con violación. En 1959 ya se crea esta comisión y en 1960 se aprueba su estatuto. El proceso de maduración de estos órganos ha sido lento, pero eficaz. Su mandato era promover en los estados del sistema interamericano el respeto a los derechos consagrados en la Declaración de Deberes y Derechos. Miren ustedes cómo nosotros podemos ver que cuando hoy se dice, por ejemplo, en esta parte de la región andina, lo ha dicho una ministra de Justicia de Colombia, o la ministra de Justicia de Colombia, seguramente desinformada, que Colombia se retira del Parlamento andino y que ya no ofrece la ciudad de Bogotá como sede del Parlamento andino. Los procesos de integración demoran. Tenemos que comprender que así como la Comisión Interamericana ha tenido un proceso de maduración y de consolidación, en todos los ámbitos regionales y subregionales, como el caso que estoy comentando del Parlamento andino, para dar sus frutos tienen que pasar por un proceso. Pero la semilla se transforma en árbol finalmente. Desde el año 1969 que se suscribió en Cartagena de Indias, Colombia, el Pacto Andino, han pasado pues más de 30 o 35 años. Y en el intermedio se ha creado la Corporación Andina de Fomento, el Tribunal Andino de Justicia, se ha dado el convenio Andrés Bello en materia de educación, se ha dado el convenio Lara Bonilla en materia de narcóticos, se ha creado la Corporación Andina de Fomento y
eran 6 integrantes del pacto: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Venezuela. Pero estos 2 últimos abandonaron. Y ahora Colombia amenaza con abandonar y ya no ser la sede del Parlamento andino. Lima es la sede de la comisión, que es el ente rector de la comunidad andina. Lima, Perú, es la sede, no del Parlamento andino, pero sí de la comisión, que es el ente rector ejecutivo. Y la comunidad andina tiene presidentes pro tempore. Hasta el año pasado fue el presidente peruano. Y es desestimulante escuchar que un personaje público, como es una ministra de Estado, en este caso de Colombia, anuncie que Colombia se retira de un proceso de integración y que no participará del Parlamento andino. Esta digresión la hago a propósito de señalar que los órganos conformantes de un sistema de integración, y en este caso de justicia, porque existe un Tribunal Andino de Justicia, en el caso que estamos viendo de la Comisión y de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, han tenido un proceso lento de maduración, y a nadie se le iba a ocurrir retirarse, aunque alguna vez, tal vez también por una torpeza de algún ministro de Justicia, durante la década del 90, alguien dijo: nos retiramos del ámbito contencioso, Perú se retira del ámbito contencioso de la Corte Interamericana. ¡Qué barbaridad! Hacemos el ridículo jurídico internacional con anuncios de ese tipo. Por fortuna, eso fue superado. Colombia ha dicho también, amenazando, que se retira de la Corte Interamericana, además que ya no va a elegir parlamentarios andinos. Pero ¿cómo podemos actuar contra las manecillas del reloj de la historia? ¿Cómo? La visión de futuro del ser humano es la mancomunidad, es la solidaridad y evidentemente el respeto a los derechos humanos. Sus fuentes, hablando ya de la juridicidad, el soporte que tiene la Comisión, es la Carta de la OEA, que en el artículo 106 la contempla, el Estatuto de la Comisión propiamente dicho, y el reglamento, que también se dio, tanto el Estatuto en 1979 y el reglamento del año 2010, y lógicamente el contexto de la Convención Americana, comúnmente llamado Pacto de San José, porque se suscribió en la capital costarricense. Pero si esto es el instrumento, es la letra de la juridicidad, es la guía de cómo actuar para resolver, para procesar un caso, no debemos olvidar que Montesquieu ya nos hablaba del espíritu de las leyes. Junto a la letra de estos instrumentos está el espíritu que anima la defensa de los derechos, en la que están imbuidos todos los estados. Nosotros, por ejemplo, para volver a tomar el caso de la demanda peruana respecto del país del sur por el Mar de Grau, no hemos suscrito la Convención del Mar, pero invocamos el espíritu del derecho del mar. Así como hay un derecho espacial, hay un derecho del mar. Y en este último, la Convención del Mar es apenas un instrumento. Pero el derecho del mar es mucho mayor. En todo caso, el Perú apela a los principios, al espíritu de estos instrumentos garantistas del derecho del mar. Volviendo a nuestro tema, nosotros podemos tener en la Carta
de OEA, en el estatuto de comisión, en el reglamento de la misma comisión y en el propio texto de la Convención Americana, el soporte donde se ha de apoyar toda investigación por la violación de los derechos humanos. Pero más estamos esperanzados en el espíritu, en los principios que animan las cartas políticas de los estados, que comienzan respetando, comienzan declarando que respetan y promueven y protegen los derechos humanos. ¿Cuál es la organización de la Comisión Interamericana? Está compuesta por 7 miembros, según el artículo 34 de la Convención. Nos referimos a la Convención o Pacto de San José, elegidos a título personal. Cada uno de estos miembros de la Comisión Interamericana, no estamos hablando todavía de la Corte, sino de la Comisión, tiene un periodo de 4 años, reelegibles por una vez, y no pueden ser parte 2 miembros de la misma nacionalidad. Tiene un estatuto que le aprueba la Asamblea General y, como ya hemos visto, ha dictado su reglamento. Su diseño organizacional es ese. La Secretaría de la Comisión es una organización funcional permanente. Tiene su sede en Washington. La Comisión tiene su sede en Washington, pero la Corte Interamericana puede citar a los 7 miembros de la Comisión a Costa Rica, a la ciudad de San José, donde funciona la Corte, para que le esclarezca mucho más extensivamente, tal vez, cómo fue la investigación, cómo se procesó la denuncia. Qué importante que es estos ámbitos y competencias. ¿Cómo se deciden los acuerdos en la Comisión Interamericana? Es necesaria la presencia de la mayoría absoluta, esto es 4. Las decisiones pueden ser tomadas por la mayoría de los miembros presentes. Las decisiones. Una cosa es el quórum para iniciar una sesión y otra cosa es los acuerdos, que es por la mayoría de sus miembros. En el caso de los países que no han ratificado la convención, nosotros nos demoramos 10 años para suscribir la convención. Nos debemos ruborizar por eso. La convención fue suscrita en el año 68 y recién en el año 78, cuando estábamos de salida de una dictadura militar, se suscribió. El Perú suscribió la convención o Pacto de San José, que crea la Comisión y la Corte. Son procesos lentos. Y si hay algún Estado que no lo ha ratificado, pues, repito una vez más, se vuelve un paria en el sistema interamericano. Incompatibilidades. El artículo 71 de la Convención establece que es incompatible ser miembro de la Comisión con el ejercicio de otras actividades. Y el artículo 8 de su estatuto establece como criterio que estas actividades pueden afectar la independencia o imparcialidad. La inhibición es transitoria e impide el conocimiento de un asunto particular. Las competencias de la Comisión, ya lo hemos venido describiendo antes de llegar a esta lámina: estimular la conciencia en materia de derechos humanos, formular recomendaciones a los gobiernos, preparar informes sobre esta delicada materia, prestar asesoramiento a los estados y responder a las consultas que se hagan. Esto es muy importante, hacer consultas a la Comisión. Los ministros de Justicia tal vez están dejando de lado esta prerrogativa de la Comisión, absolver consultas. Ministros de Justicia de cualquier estado del sistema interamericano. Y actuar ante peticiones de particulares, ¿cómo no? Las personas. El señor Juan Pérez puede llegar a la Comisión.
Y una competencia adicional que tiene la Comisión es rendir informe anual a la Asamblea General de OEA. Visitas in loco es las visitas in situ, en el propio terreno. Elabora informes, hace relatoría en materia de derechos humanos, propone medidas cautelares antes de la admisión frente a una denuncia grave, propone fases de solución amistosa entre un grupo o una persona, un grupo de ciudadanos o una persona que haya sido violentada, y el Estado puede amistosamente hacer un reconocimiento antes de que pase a la Corte. Como si fuera un ministerio público, tiene a cargo la actuación y el ofrecimiento de la prueba y hace un informe preliminar, envía el caso a la Corte de ser necesario. Los informes, ya hemos dicho, ocurren de forma variada, pueden ser por temas o por casos específicos. Antes de la publicación del informe, la Comisión lo envía al Estado, que ha sido materia de investigación porque violó los derechos humanos, para que haga sus descargos. En los casos de peticiones individuales, ¿es acaso la función más importante de la Comisión? Le decimos, Juan Pérez puede llegar a la Comisión a formalizar una denuncia. Centenares de terroristas, siendo que habían faltado a la autoridad y a la soberanía de la nación, llegaron a la Comisión y fueron atendidos. Se pueden extender medidas cautelares. La Comisión puede emitir medidas cautelares para proteger de manera urgente los daños. El procedimiento va con la admisibilidad. Debe tenerse presente la necesidad de que se hayan agotado los recursos internos, salvo que, como sucede en las medidas de garantía constitucional como el amparo, el habeas corpus, por ejemplo, que se vuelve irreparable, en cuyo caso se puede acudir directamente. ¿Y qué es la Corte? Con esto vamos a terminar. Es evidentemente constituida por mandato de la Convención Americana. Es la institución judicial del sistema. Se rige por las normas de la Convención o Pacto de San José, por su estatuto y por su reglamento, que en este caso son aprobados por la Asamblea General de la organización. Su competencia es la aplicación e interpretación de la Convención. Es competente para conocer y resolver. En cuanto a sus fallos y decisiones, son notificados y cumplidos por los Estados partes, tramitándose a todos los Estados miembros de la Convención. La composición es de 7 juristas, en este caso se les denomina magistrados, con alta calidad moral y reconocida competencia, solvencia y idoneidad. La elección es por 6 años y pueden ser reelectos por una sola vez. Gozan de las mismas inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos, o sea que hay respeto a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Los miembros de la Corte tienen inmunidad, inviolabilidad en todo aspecto. Mecanismos. Con el informe de la Comisión que fue recibido por la Corte, si sus conclusiones, la Corte se aboca. El quórum para las deliberaciones es de 5 jueces. Si se advierte que hubo violación a los derechos humanos, dispone medidas provisionales, que el Estado denunciado acatará. El fallo de la Corte, después de escuchar las partes, incluido el Estado que ha sido violador de los derechos, y la vista de los informes recibidos, debe ser motivado y es inapelable. En este continente ya no hay a dónde recurrir, son irrecurribles los fallos de la Corte Interamericana cuando estamos hablando de derechos humanos. Pueden expedirse por unanimidad o por mayoría. Hay opiniones individuales, lo que en el derecho interno llamamos los votos singulares o de discordia. Dentro de los 90 días de notificado el fallo, las partes pueden solicitar a la Corte una resolución aclaratoria sobre el alcance del fallo. La Corte presenta informe de su labor a la Asamblea General.
Esta parte epilogal de las resoluciones supranacionales, que es la ejecución, es muy importante. Es la aplicación de lo resuelto en las sentencias. Si no, estaríamos hablando de una quimera, de una poesía. Si los fallos no se cumplen, no se materializan, estaríamos mal. En el Perú estamos regulados por la ley 27.775 del mes de julio del año 2002. Desde el presidente Paniagua en el Perú, luego con el presidente Toledo, finalmente con García y con Humala, se han dado normas que fortalecen la decisión del Estado para el cumplimiento de los fallos internacionales. También se establece que el Ministerio de Justicia debe incorporar en su pliego presupuestal las partidas para indemnizaciones. Finalmente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en innumerables sentencias. Hemos escogido la sentencia que se expresó en el expediente 779 del año 2005 sobre una acción de amparo. Muchas gracias por su atención. A todos ustedes, doctorandos, que les deseo plenitud y ventura. En este mundo de alta competitividad, ustedes están llamados a ser los mejores. Muchas gracias.